Bueno, hermanos, hoy es el martes 30 de junio. Ya vamos a mitad del año, ¿verdad? Ya estamos a mitad de recorrido. Pareciera hace poco tiempo, ¿verdad?, que iniciamos el año, pero bueno, esto así es. Los días van pasando. Estamos estudiando una serie, ¿verdad?, para los que son nuevos, en el caso de Santos y de Manuel. En la iglesia predicamos en base a series. Estamos hablando en esta ocasión de los dones del Espíritu Santo, y este es nuestro tema número 7, llamado el don de milagros, ¿verdad? Ya hemos hablado de 5 dones, ¿verdad?, y las consecuencias de uno también, que nos llevó todo un tema. Pero este es el tema número 7, y vamos a hablar del don de milagros. Y yo les he recordado que tomen nota, como los hermanos de Berea, para que todo aquello que hablemos acá realmente esté conforme a la Escritura. Amén. Muy bien, el tema es el número 7, el don de milagros. Y vamos a nuestra lectura, que es de referencia, que está en primera carta de Corinto, capítulo 12, versículo 4, ya lo tiene ya Mirna, al 11. Amén, lo tenemos, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Amén, muy bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, y un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Y es que hemos estado, hermanos, hablando sobre los dones del Espíritu en gran parte porque estamos estudiando la serie de Efesios, y antes de entrar a los ministerios necesitamos saber qué son los dones del Espíritu, porque hay tanta tergiversación en este asunto que es difícil, ¿verdad?, a veces entender. Y como decía un hermano de la iglesia, a veces un pastor dice una cosa y a veces otro pastor dice otra, y nos quedamos en el aire todos, ¿verdad? Porque tenemos que tener un criterio a la luz de las Escrituras. Hablar de los dones del Espíritu es tan importante en nuestros días, porque si no identificamos los dones que nosotros tenemos, tampoco vamos a poder identificar el ministerio al que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos alguna vez se han preguntado: Señor, ¿y en qué quieres que yo te sirva? ¿Alguien se ha preguntado eso? Ahora, ¿y cuántos se han respondido? ¿Por qué no se han respondido? En parte, ¿saben por qué no nos respondemos esa pregunta muchas veces? Porque no sabemos identificar los dones que Dios nos ha dado. Pero si usted sabe identificar los dones que posee, sabrá identificar el ministerio o la ocupación a la cual Dios lo ha llamado dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es importante conocer los dones del Espíritu y saber identificar aquello que viene de Dios y aquellos dones que son falsificaciones del diablo. En esta categoría hemos mencionado 3 tipos de
dones, ¿verdad? Los dones de tres tipos. Uno son los dones de revelación. A ver, ¿quién se aprendió ya cuáles son los dones de revelación? El don de ciencia. El don de palabra de ciencia. El don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu. ¿Y el don? No. De profecía. De sabiduría, de palabra de sabiduría. Ahora, estamos en los dones de poder. Entre los dones del poder encontramos don de fe, don de sanidad y don de milagros. Y don de milagros. Y los dones de inspiración o expresión vendrían a ser ¿cuáles? Profecía, interpretación de lengua y el don de lengua. Muy bien. El don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Hoy vamos a tocar el último de los tres dones de poder. Hoy vamos a hablar del don de milagros. Y para definir el don, cada uno hemos usado una fórmula de 4 observaciones, inclusive 5, ¿verdad? Hoy vamos a seguir ese modelo. Hoy vamos a hacer esta primera pregunta: ¿qué es el don de milagros? Vamos a hacer otra observación de manifestaciones del don de milagros desde el antiguo, manifestación del don de milagros y diferencias con lo que no es. Personas, número 3, que manifestaron el don de milagros en el Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento registrado en la Escritura. Advertencias a considerar sobre la falsificación del don de milagros. Y por último, ¿qué beneficio trae el don de milagros a la iglesia hoy en día? Comencemos entonces a ver las observaciones acerca de la primera pregunta. ¿Qué es el don de milagros? ¿Qué es el don de milagros? Y es bueno que tengamos una idea. Yo sé que a veces son explicaciones muy amplias sobre un don y tal vez no la captan en todo su sentido de una sola vez, pero en la medida que lo hemos ido repitiendo, pues yo creo que ya se nos han ido quedando, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del don de sabiduría, ¿hablamos de qué? De la palabra. Del don de sabiduría en especial es una dirección de parte de Dios para resolver un conflicto o un tema en específico, ¿verdad? Por revelación sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando hablamos del don de ciencia, ¿hablamos de qué? De la revelación sobrenatural del Espíritu Santo para interpretar y profundizar en la palabra. Cuando hablamos del discernimiento de espíritu, del don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Yo les decía que aquellos que tienen discernimiento de espíritu, ¿verdad? Son personas que pueden identificar lo que viene de la carne, lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Estamos hablando del don de fe, que el don de fe, ¿verdad? Es un poder, una fe que no es el fruto de la fe, que no es tampoco la fe que te salva ni la fe que te ayuda a perseverar. Es un don de fe que se activa en un momento específico, obrando sobrenaturalmente para hacer algo. Hablamos de las sanidades. Hablamos que el don de sanidades no era tomarse una pastilla y sanarse al día siguiente y decir, fue el don de sanidad, que me la Tapsin. No. El don de sanidades es una sanidad que viene de parte de Dios sin interferencia química de ningún estilo. Hablamos de los peligros de las falsas sanidades y cómo muchas personas son arrastradas por esos farsantes que dicen que sanan a las personas pero realmente no las sanan, o una sanidad que no es permanente. Corre por tu milagro. Corre por tu milagro. Y hoy vamos a hablar del don de milagros, pero primero vamos a ver qué es un milagro. No la niña que viene aquí, ¿verdad?, a la iglesia, milagros. ¿Qué es un milagro? Y para esto, algunos identifican un milagro como la intervención de Dios. La intervención de Dios de una manera directa al mundo. Pero esta es una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque Dios siempre está interviniendo en el mundo. Vayamos a Salmos 119, 90 y 91.
Salmo 119, 90, 91. Y me dicen amén, y el que la tenga con voz de trompeta, amén. Lo más fuerte. 119, versículos 90 y 91. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Por tu ordenación, ¿qué dice? Subsisten. ¿Qué quiere decir esto? Dios la sostiene, la tierra. Yo le venía diciendo hoy a alguien que nos traía de jalón de allá abajo, ¿verdad? De Ray. Mira, le digo, volvete a Dios, le digo yo. Porque si no te volvés a Dios, lo que te espera, le digo. Y Dios es tan misericordioso, le decía yo, que si Dios decidiera, bueno, hoy en el paraíso no va a haber oxígeno. A los 5 minutos todos mueren. ¿O no? Pero la misericordia de Dios sostiene hasta esas cosas. ¿Verdad? Qué tremendo. Ahora, un milagro es un acto extraordinario de la obra sobrenatural de Dios que se lleva a cabo con un propósito específico. Un milagro es un acto extraordinario de la obra sobrenatural de Dios que se lleva a cabo con un propósito específico. En este milagro, Dios utiliza, un milagro es un acto extraordinario de la obra sobrenatural de Dios que lleva a cabo su propósito específico. La idea que le entiendan ya la vamos a ver así. Por ejemplo, es cuando Dios utiliza medios que no son los comunes para revelar algo o para mostrar algo. Aunque muchas veces se basa de la misma naturaleza, como vamos a ver en unos milagros que vamos a ver, es una manera diferente, es una providencia diferente a la que normalmente manifiesta con el fin de glorificarse. Dios hace milagros con el fin de apuntar a Él. Fíjense que la Biblia dice señales. Cuando habla de milagros, habla de señales. ¿Y qué hace una señal? ¿Qué hace una señal? Alertarnos de algo. Pero específicamente, si usted mira una señal afuera de aquella calle, ¿qué hace? ¿Qué hace esa señal? Una dirección. Casi. ¿Qué precisamente qué estoy haciendo yo? Indicando. Sí, indicando. El sinónimo sería apunta a algo, ¿verdad? Una señal o un milagro apunta a algo, pero ¿a qué apunta? Debe de apuntar a Cristo, a una verdad de Cristo, a una revelación de Cristo, a la gloria de Cristo. Ahora, el don de milagros, hermanos, al igual, al ser un don de poder, está íntimamente ligado ¿a qué don? A la fe. A la fe. Y al igual que el don de sanidades, una persona puede tener el don de fe, el don de sanidades, o puede tener el don de milagros, pero indefectiblemente va a tener el don de fe. Pero una persona puede tener el don de fe Pero no tener don y no de tener don de sanidades y don de milagros. Y entonces ahí vemos algo importante. Ahí vemos que hay un don como que se vuelve el centro, ¿no? De algo grande. El don de fe. El don de fe. Pero muchas personas dicen, yo quiero tener don de sanidades. Yo cuestionaría mucho una persona que diga, yo quiero los dones más vistosos. ¿Por qué? Lo que más emita. Porque te envanece como el globito. Se envanece con mucha facilidad. Yo quiero tener el don de milagros. Muchos son así.
¿verdad? Porque le gustan dones visibles. Ahora, gracias Dios, porque no depende de nosotros, sino que el Espíritu Santo reparte como Él Quiere. quiere. Amén. Amén. Así que si usted se va a envanecer mucho, sepa que por eso no tiene un don muy vistoso, para que no se enaltezca su corazón, porque Dios lo que quiere es que esos dones sirvan para apuntar a Él. Porque el propósito de los dones del Espíritu Santo es para que apunten a Cristo. Y vamos a ver, por ejemplo, las manifestaciones del don de milagro, el punto número 2. Miren, las manifestaciones del don de milagros. A lo largo de la Escritura encontramos una gran cantidad de señales, de prodigios, de milagros. Encontramos tantas referencias que, créanme, yo decidí escoger estas 3 por 3 aspectos que quise mostrar. Primero, vamos a ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos utilizado este método, vemos al menos uno del Antiguo Testamento y al menos uno del Nuevo Testamento. Porque aunque en el Antiguo Testamento no era un don como operaba en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo operaba, descendía sobre las personas, Y en determinados momentos, no era todo el tiempo, no habitaba en el cuerpo de las personas como en el Nuevo Testamento, que sí habita en cada creyente convertido, porque somos cuerpo, dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Sin embargo, era una sombra de lo que había de venir. La profecía de Joel, ¿no? Llegará el día cuando derrame mi espíritu sobre toda carne. Hablando de nosotros los gentiles, porque solo los israelitas se creían dignos. Ahora, a lo largo de la Escritura encontramos muchas señales, y vamos a hablar del Antiguo Testamento y vamos a hablar del caso que ya hemos estudiado, pero vamos a volver a ver porque lo hablamos cuando hablamos de la fe, a Elías. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Amén. Muy bien. Primer libro de Reyes dice así. Entonces Elías dijo a Acab. ¿Quién era Acab? Un rey Rey. ¿Dónde gobernaba Acab? en Judea. No, del reino del norte, Samaria. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Orando. ¿Pero cómo oraba el judío normalmente? Nada, ¿Por qué oró de rodillas entonces? porque reconocía la grandeza de Dios. Y porque era algo muy importante que estaba pidiendo. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Ahora, hermanos, el milagro no estaba en que la lluvia saliera de la nube, porque ¿de dónde sale el agua? De las nubes del mar. Más bien detrás de la nube. El milagro está en que Dios le había dado una palabra a Acab a través del profeta Elías, diciéndole que hasta que él no hablara, el cielo no daría una gota de agua. Pero él vino
¿Y qué hizo primero? Oró. ¿Verdad? Ahora, Dios responde su petición de una manera muy dramática, hermano. Yo me imagino el cuadro. Todo el mundo contemplando. Ahí está Elías. Venía de matar aquel montón de gente, ¿va? Los profetas. Y ahí está Elías. Y en ese cuadro él dice: sal y dime lo que ves. Y el criado mira: no veo nada, Elías. No has aprendido, yo creo que no has aprendido nada. ¿No viste que acaba de descender fuego? ¿Verdad? Y miramos que él dice: vuelve allá 7 veces y dime lo que ves. Y cuando va, dijo: veo una nube del tamaño de ¿qué? De la palma de un hombre. Ve y dile acá que la lluvia lo va a atajar, que se apresure, porque la lluvia lo va a alcanzar. Y ahí vemos el don de fe activado, ¿no? El milagro. Y esa nube se convirtió en una lluvia torrencial. Y Dios envía lluvia después de 3 años y medio. Ahora, ¿qué verdad estaba enseñando Dios? ¿Qué verdad apuntaba ese milagro desde el Antiguo Testamento? Si ustedes pudieran analizar el cuadro, ¿qué verdad? Hay varias verdades ahí, pero ¿qué verdad podría decir? Bueno, yo miro en ese milagro que apunta a esto. A ver, ¿a qué apuntaba ese milagro? No se preocupen, digan lo que piensan. ¿A qué? ¿A qué? A Jesucristo. ¿En qué manera? Era que era el agua viva, el agua viva que nos podíamos saciar. Bueno, yo interpreto que apuntaba a que como habían pasado sequía, recuerde que en el contexto la sequía había llegado porque el pueblo se había ido en pos de dioses ajenos y Dios decide cerrar los cielos, ¿verdad? Pero cuando suelta la palabra, le muestra a todo el mundo que Él es el único Dios, que Él gobierna sobre la naturaleza, que Baal no pudo traer lluvia ni acera, y por eso murieron todos esos sacerdotes. Pero el Dios verdadero, el Dios al cual yo espero que usted también le sirva, es el Dios todopoderoso. Amén. Amén. Y también muestra la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, ¿era injusto el pueblo de Israel, sí o no? Claro que eran injustos. Habían abandonado a Dios, pero había un profeta, uno. ¿Y cuántos ocupa Dios para salvar a su familia? ¿Cuántos? Uno. Solo uno que se para en la brecha. Solo uno. La familia va a llegar, pero necesita uno que se pare en la brecha. Ahora, veamos la manifestación del don de milagros en Jesús. Y vamos a tomar de referencia que si tratáramos de enumerar los milagros que Jesucristo hizo, el mismo Juan lo explicó así en capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales. 20, 30, 31. En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vamos a ver el caso de Lázaro. Busque Juan capítulo 11, versículo 38. Juan capítulo 11, versículo 38. Lázaro había muerto en Betania. Lázaro era de los amigos personales de Jesucristo. Lázaro tenía 2 hermanas. Juan capítulo 11, versículo 38 en adelante. Tenía 2 hermanas. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Marta y María. Y habían pasado 4 días desde que Lázaro
había muerto. En el versículo 38 lo tenemos, hermanos. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, ¿qué dijo? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen a veces: ya no le hablo de Cristo porque es una piedra, no se mueve? Creo que esas palabras que le dice a Marta, todos fuimos como esa Marta en algún momento de incrédulos, ¿no? Pero el amor de Dios y la reprensión dice: ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto de un sudario, y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y hay tanto que podríamos decir de esto, pero hoy quiero hacer una pregunta primero. ¿Dónde se inicia el milagro en este relato, en este texto en especial? ¿Dónde usted mira el primer milagro? ¿Dónde? ¿Dónde mira el primer milagro ahí? Yo cuando meditaba en esto me ponía a pensar: caramba, ¿dónde estaba el primer milagro? No. No. El milagro de Lázaro, ya en Lázaro. ¿Dónde está el milagro ahí? ¿Saben qué? No se preocupe. En que Lázaro creyó. No es como lo creer que estaba muerto. No Cuando puede. dijo que aunque esté muerto, cree en ¿Cómo? Dios. Pero ¿cuál es? Ahí no estaba el espíritu. Ahí el que estaba en el cuerpo, en el espíritu ya había ido. ¿Cuál es el milagro ahí? Traer el espíritu de vida a Lázaro, otra vez darle el soplo de vida. Porque estaba en una tumba, se supone que al morir usted el espíritu ya. ¿Dónde? Vamos por ahí, vamos a ir. ¿De dónde? ¿Ah? Cuando le dijo Lázaro, no fue. En que él estaba muerto. Y los muertos escuchan. No, la muerte es pecado. Tenía 4 días de muerto. O sea, el primer milagro está en que el muerto está muerto. La multitud que estaba alrededor de él. Pero escúcheme bien. Estaba muerto el muerto y escuchó. Exacto. El primer milagro es que el muerto escuchó. El muerto escuchó, hermano. Y porque escuchó, le vino nuevamente el hálito de vida. Pero ¿cómo un muerto puede escuchar? Usted puede ver a su espejo cuando llegue a su casa y decir: ¿cómo fue que tú escuchaste? Si estaban muertos. Estaban muertos en delitos y pecados, como dijo el hermano. ¿Cómo escuchó? ¿Sabe qué? Esto es lo más lindo. A mí me conmueve cuando pienso en esto, porque la palabra de Dios es un mensaje tan poderoso que aún los muertos oyen. La palabra de Dios es un mensaje tan poderoso que aún los muertos oyen.
Y esos muertos éramos nosotros también. Amén. Éramos nosotros también. Pero la palabra nos habló. Dios nos habló a través de la Escritura. Y venimos a la vida. Pero había una diferencia. Nosotros no estábamos muertos espiritualmente, pero teníamos aliento de vida. Y Lázaro no tenía aliento de vida. Pero la pregunta es, ¿puede un muerto espiritual escuchar la palabra de Dios y no suceder ningún milagro para que el muerto espiritual venga a la vida? Tiene que haber un milagro ahí. Porque todos escuchamos la palabra de Dios muchos años, pero estábamos muertos. No veníamos a Dios porque estábamos muertos. ¿Por qué? Pero era la misma palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que la palabra que sale de mi boca, y ahí está el dilema, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. ¿Sabe cuál es el problema en los púlpitos? O de las personas que no hablan la palabra de Dios, o que si la hablan no están consagrados y no tienen el impacto que Dios quiere que tenga la palabra. Ahora, Dios nos habló a nosotros de la misma manera que le dijo a Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? Bueno. Pero específicamente, ¿dónde estaba? En el sepulcro. En el sepulcro. Y usted mira que alguien salió al sepulcro a sacar a Lázaro después de que escuchó el mensaje que hizo Lázaro. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Leámoslo. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a Lázaro? Ven fuera. ¿Qué le dijo? Ven. Por la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Le dijo, ¿vive? Le dijo, vive. Ven fuera. Le dijo, resucita. Ven fuera. ¿Sabe qué causa cuando usted escucha la voz de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios y los siguen. Y Lázaro era una oveja de Dios. Escuchó la voz y salió. No hubo necesidad de meterlo a sacarlo. Salió, escuchó la voz de Dios y salió. Ahora, ¿qué milagro vemos aquí? Entonces, ¿a qué apunta esta señal? ¿Qué nos está mostrando esta señal? Primero, el texto nos dice la respuesta. Para que crean que yo soy Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Pero a nosotros, ¿qué nos dice hoy ese mensaje? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Juan 11:25. No se preocupe, estamos aprendiendo. Juan 11:25. Vamos a resucitar a los que murieron en